Esta guarania es de uno de los autores paraguayos que a mí más me gusta. Es un hombre que ha hecho cosas maravillosas y fue director de la Orquesta Folclórica de la provincia en Corrientes, que es don Herminio Jiménez. Y esta guarania de él aprendí de mi madre cuando era muy criatura. Y dice así. Lejano amor primero de mi niñez, Rogesagaú. Lejano amor sublime, en sueño azul, Mamopareime. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraijo, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma, porque hoy es triste Xerecové. Por eso voy entonando mi triste canto guaranieté. Mi lejano amor, ¿dónde hoy estará desde aquel día que me abandonó? Ella no sabrá que sufro en silencio este cruel vacío que al ir me dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad. Contando historia. Gracias, don Héctor. Qué bella versión de Lejanía, como usted lo dice, una exquisita pieza del maestro Herminio Jiménez. Hoy vamos a recorrer juntos un viaje maravilloso. Los invitamos a dar la vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo. En nuestra Contando Historia, vamos a permitirnos, con vuestro permiso desde ya, leer el discurso con que en 1982 Gabriel García Márquez recibiera el Premio Nobel de Literatura. Vestido con su indumentaria regional colombiana,
logró que en el Palacio Real, donde se hace la entrega de esta tan distinguida premiación, se le permitiese que bajase por las escaleras reales Totó la Momposina, cantando viejas canciones de su Colombia natal, acompañada con sus tamboriles y con sus instrumentos afroamericanos. Fue una maravilla. Desde ya hoy, con esta magia de la internet, está a disposición esta recepción del Premio Nobel de Literatura por parte del escritor colombiano de 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, y tantas obras preciosas de ese mágico realismo americano. Pero lo que vamos a compartir hoy nos va a disparar a ese viaje que en 1519 iniciara don Hernando o Fernando de Magallanes, que muerto en la travesía, culminara Sebastián Elcano, y que está considerado el primer viaje que circunvalara el planeta, realizando o constatando las teorías de que el mundo era redondo. En esta excursión vino como amanuense, aunque no sabemos si esta era la función que se le encomendó por Magallanes, un jovencito, de lo que, parte de lo que ahora es Italia, Antonio de Pigafetta, quien escribió el diario de a bordo. Día tras día de la excursión fue plasmando por escrito. El viaje duró de 1519 a 1521. Se conmemoraron a 2 años, 500 años de esta excursión. Pasó inadvertida para los medios. Habían otras cuestiones indudablemente más interesantes que tratar. Pero fue el primer viaje que circunvaló el planeta. Y este chico, Antonio de Pigafetta, que era de los contados seguramente, aparte de Magallanes, de alguien que viniera siempre como figón del rey, porque se desconfiaba de don Hernández, vamos a ver, porque era portugués y el resto de la tripulación española. Entonces había ojerizas en torno a don Fernando. Pero este chico plasmó por escrito y al regresar a España, después se va y 3 años luego imprime lo que sería el diario de la primera vuelta al mundo. Tuvo mucho tiempo perdido, hacia 1800 se retrae, mejor dicho, se rescata una versión completa en un viejo archivo europeo. Se lo traduce al castellano y hoy en nuestras latitudes obra la traducción de un escritor chileno de ese magnífico diario de la primera vuelta al mundo de Antonio de Pigafetta. Pero ahí estamos viendo las imágenes de lo que hoy son las rutas transoceánicas y hay una foto que muestra las rutas de los
cables submarinos de Internet en un 95%, esta maravilla actual que es la Internet, se maneja por cables submarinos. Allí, si ustedes observan la imagen, se ve que la gran masa del cableado submarino va de Estados Unidos a Europa y viceversa. El resto con menos cantidad. Desde ya el Asia supera lo que es Sudamérica y África. Pero una maravilla que se inició con ese primer viaje. Pero si vemos esta realidad actual plasmada en esa maraña de cables, lo que pudo haber sido en 1519 el asombro de este chico que a bordo de una de las naves, que de las tantas que vinieron 4, una sola dio la vuelta completo, la nao La Victoria, cuya réplica está en el puerto de San Julián, en la Patagonia Argentina, en Santa Cruz, donde había parado la excursión de Magallanes, donde se ofició la primer misa en territorio actual argentino, donde hubo una gran revuelta en la tripulación, se los dejó a algunos en el territorio y la excursión siguió. Allí se vio al primer indio, Patagón, nombre dado, de acuerdo a algunos historiadores, por el calce de los pies cubiertos con pieles de guanaco, que hacía una gran pata, y otros aluden a que había en las leyendas, mitologías europeas, un ser descomunal llamado Patagón. Y dado el volumen de estos indios, los llaman tenían hasta 1,80 m de altura, una gran contextura tenían los hombres, las mujeres eran un poco más bajas y más voluminosas, pero los hombres eran de una altura considerable y una complexión física muy robusta, más toda la indumentaria del cuero de guanaco que portaban sobre sí, los hacía seres mucho más grandes que los europeos. Dicen que se le puso un espejo y salió corriendo con la razón perdida, ese primer Patagón que se acercó hasta la excursión de Magallanes. Pero esto nos llevó, reitero, a imaginar, por eso queremos compartir con ustedes esta maravilla de esa primer excursión, que logra encontrar el paso interoceánico que llevara hacia las ansiadas Indias, donde estaban las especias, a la Hispania o la España o Castilla de la potencia que estaba en búsqueda de esos ansiados bienes que proveían a la comodidad europea y que estaban allá en la India. Y Magallanes encontró el paso, hasta ahora lleva su nombre, el Estrecho de Magallanes. Volvió al puerto de Sanlúcar de Barrameda, de donde había salido. Sebastián Elcano, como dijimos, con 19 hombres. Y de allí en más, el planeta comenzó su carrera hacia la globalización. Hoy las rutas interoceánicas están abiertas por los cruces de
el Canal de Panamá, hecho sobre el Istmo de Panamá, cuya travesía la hiciera Núñez de Balboa. También en esas excursiones famélicas de los españoles, ya antes la hacían los indios de la región, uniendo también Atlántico y Pacífico, Pacífico y Atlántico. Después viene el Canal de Suez, esa maravilla también que logra sacar y entrar desde el Índico hacia el centro, hacia europeo, el Canal de Suez. Vamos a contar también su historia, el Estrecho de Hormuz, porque arriba es imposible por Bering, no se puede transitar porque gran parte del año la nieve y los hielos tornan intransitable la navegación. Otra historia, la de la vuelta de lo que hoy es el Cabo de la Buena Esperanza, que dieran vuelta a los portugueses también en su carrera hacia las especias de las Indias. Una maravilla a ser contada, pero vamos a compartir esta lectura y vamos a ir disparando las alucinaciones que hacen que nuestra América sea la fantasía realista que hiciera letra Gabriel García Márquez. La soledad de América Latina se titula El discurso de aceptación de Gabriel García Márquez en 1982 al Premio Nobel. Y dice así: Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de la fuente de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas, 11.000 mulas cargadas de 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa
y nunca llegaron a destino. Más tarde, durante la colonia ya, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión en cuyas mollejas se encontraban pepitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana de estudiar la construcción de un ferrocarril sobre Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia tampoco nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. Reiteramos, el general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar su pierna derecha con magníficos funerales. El general García Moreno gobernó Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Salvador, que hizo exterminar en una matanza más de 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo todo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney, comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Europa también tuvo lo suyo. Londres necesitó 300 años para construir su primera muralla y otros 300 para tener un obispo. Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos, antes de que un rey etrusco, Rómulo, la implantara en la historia. En el siglo XVI, los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa con soldados de fortuna. En el apogeo del Renacimiento, 12.000 lanquenetes a sueldo, mercenarios, saquearon y devastaron Roma y pasaron a cuchillo a 8.000 de sus habitantes. Luego sigue el discurso de recepción del Premio Nobel de Gabriel García Márquez. Invitamos a buscarlo en las redes y oírlo completo, es una maravilla. Pero nos dice Antonio de Pigafetta, volvemos a él, en la borda de la nao, como se la llamaba, mirando el mundo por primera vez y dejándolo escrito. Escribió: el capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el océano. Así comienza esa maravilla, donde los vientos soplan con furor
y donde las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces, pero se guardó bien de dar a conocer ese atrevido proyecto, temiendo que se procurase disuadirlo en vista de los peligros que había de correr y que le desanimasen a los tripulantes. A los peligros inherentes a esta empresa se unía aún una desventaja para él, para Magallanes, y era que los comandantes de las otras 4 naves que debían aliarse bajo su mando eran sus enemigos, por la sencilla razón de que eran españoles y Magallanes portugués. Pigafetta recopiló sobre el clima, la flora, la fauna, esta maravilla que hoy recreamos en Contando Historia. Uno de los autores paraguayos que a mí más me gusta, es un hombre que ha hecho cosas maravillosas y fue director de la Orquesta Folclórica de la Provincia en Corrientes, que es don Herminio Jiménez. Y esta guaraña de él aprendí de mi madre cuando era muy criatura. Y dice así: lejano amor primero de mi niñez, Roheshagaú. Lejano amor sublime, en sueño azul, Mamopareime. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraijo, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma, porque hoy es triste Xerecové. Por eso voy entonando mi triste canto guaranieté. Mi lejano amor, ¿dónde hoy estará desde aquel día que me abandonó? Ella no sabrá que sufro en silencio este cruel vacío que al ir me dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad.